Muy buenas a toda la audiencia de puroperiodismo.com. Desde San José, Costa Rica, les saluda Edgar Fonseca en una nueva edición de las conversaciones, de las entrevistas que publicamos desde nuestro sitio puroperiodismo.com con protagonistas, con analistas, con observadores del acontecer nacional. Conversamos en esta oportunidad con Juan Carlos Hidalgo, candidato presidencial del Partido Unidad Social Cristiana, sobre sus expectativas de la campaña que está por arrancar. Estamos conversando a escasa una semana de que el Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica dé la orden de partida, 1 de octubre, de la campaña formalmente, con los permisos y con las posibilidades y con las restricciones de una campaña que llevará al país a elecciones nacionales el domingo 1 de febrero 2026. Juan Carlos Hidalgo, expresidente del Partido Unidad Social Cristiana, durante más de 12 años trabajó como analista de políticas públicas sobre América Latina en el Cairo Institute en Washington, comentarista sobre asuntos internacionales en CNN, en español NTN 24, FAN 24, así como La Voz de América, entre otros medios internacionales, desde donde transmitía su visión de lo que estaba pasando, sus análisis de acontecimientos regionales y globales. Graduado en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Costa Rica, con una maestría en Comercio y Política Pública Internacional de George Mason University. Juan Carlos, muchas gracias por atender la gestión de Puro Periodismo y estamos prontos a iniciar esta conversación. Muchas gracias, don Edgar, por el espacio. Es un gusto volver a estar aquí después de tanto tiempo. Desde puroperiodismo.com les informamos que esta conversación, esta entrevista está en vivo, en directo en la red Zoom Facebook Live. Estará pronto en la red X, en Instagram, en nuestro canal YouTube y por supuesto los principales referentes usted los tendrá en nuestro sitio puroperiodismo.com. Conversamos con el candidato presidencial del Partido Unidad Social Cristiana sobre sus expectativas en el inicio de esta campaña. Usted tiene digamos que en el lema básico de campaña, tres menciones claves que se resumen en 11 palabras. Creo en un país con seguridad, empleo y educación de calidad. Son tres elementos, tres situaciones de vida, de país, que pueden ser y multiplicarse por las necesidades y las distintas actividades del país, pero que usted resume en seguridad, empleo y educación. ¿Por qué, Juan Carlos, esa decisión de fijar tan precisamente sus objetivos de llegar a la presidencia de la República? Bueno, muchas gracias, don Edgar. Cuando yo tomo la decisión de involucrarme en política, regresar de Estados Unidos a Costa Rica y participar activamente en un partido político, postular mi nombre, primero como candidato a diputado, que no lo logré hace 4 años, y ahora como candidato presidencial, siempre lo he hecho con la convicción de que este país tiene todas las condiciones para dar un salto exponencial al desarrollo, para darle calidad de vida a sus habitantes. Tenemos circunstancias muy particulares que nos hacen un país bendito. Lamentablemente, no se han venido tomando decisiones correctas en los últimos años y más bien áreas en las cuales nosotros destacábamos a nivel regional y mundial, como es el tema de la seguridad, como es el tema de la educación, como es el tema del sistema de salud que tenemos, están sufriendo serios retrocesos. Yo creo que Costa Rica no puede seguir igual a como ha venido caminando en los últimos años. Tenemos la peor crisis de seguridad de nuestra historia. Somos el segundo país más violento de América Central. Solo Honduras tiene una tasa de homicidios más alta que Costa Rica. Tenemos un sistema educativo que ya lleva aproximadamente 10 años en declive y aproximadamente 6 años en picada, y eso lo pudimos ver en el último informe del estado de la educación. Tenemos un sistema de salud en donde 8 personas están muriendo cada día en listas de espera, y tenemos un panorama
de desarrollo económico a nivel nacional, en donde hay crecientes disparidades entre el gran área metropolitana y las costas. La pobreza en las costas duplica la pobreza en el Valle Central. Entonces, todo esto se ha venido cocinando en una olla de cocimiento de presión y hemos empezado a ver en Costa Rica señales claras de que yo he visto en otros países. Yo trabajé por 12 años, como usted mencionó, haciendo análisis sobre América Latina, visitando toda la región, recorriendo todos los países. Y este fenómeno de una ciudadanía harta, de una ciudadanía cansada, de una ciudadanía hasta cabreada con la clase política, con el sistema, erupta eventualmente, estalla en las urnas. Y es ahí en donde vienen proyectos populistas que pueden resultar nefastos para el futuro del país. Entonces, sí, yo creo que nosotros debemos concentrarnos en una agenda propositiva, una agenda de cambios específicos para recuperar la seguridad, para generar empleo otra vez en este país, para volver a tener una educación de calidad. Yo soy producto de la educación pública costarricense, pasé por la Escuela Guancha de Rojas, pasé por el Liceo San Carlos, fui a la Universidad Nacional y para volver a tener una calidad de vida que empareje la cancha en todo el país. Eso es uno de los temas en que yo enfatizo más. Necesitamos emparejar la cancha de tal forma que las oportunidades que gozan los costarricenses no dependan de dónde vivan o en qué región del país nacieron. Puroperiodismo.com desde San José, Costa Rica, en esta conversación con Juan Carlos Hidalgo, candidato presidencial del Partido Unidad Social Cristiana, sus expectativas de la campaña que está por arrancar, aunque informalmente ya sí ha estado pues, en todo el proceso, en las asambleas que rematan este final de septiembre con las distintas asambleas de los distintos partidos para ir a las elecciones, a la campaña que llevará y conducirá al domingo 1 de febrero 2026 a Costa Rica a elecciones para definir si continuidad o si un alto en el camino a la administración que ha venido en estos últimos 4 años. Sobre eso me interesa preguntarte, de tu análisis, de tu visión país, ¿cuál es el país que está dejando al cabo de casi 4 años la administración Chávez Robles? Un país que ha empezado a odiarse a sí mismo, un país altamente polarizado, un país con divisiones profundas, en donde familias se han dejado de hablar, amigos se han dejado de escribir, un país en donde un sector nada despreciable de la población cree que la solución a todos nuestros problemas, que son reales, creen que la solución a una institucionalidad que nos está fallando es darle un cheque en blanco a un proyecto político que no propone absolutamente nada más que hacer una limpia del sistema, una limpia de las instituciones, para ponerse ellos y para poner a su gente. El país no ha avanzado mayor cosa en los últimos 4 años. Vemos, por ejemplo, que la cantidad de costarricenses que tienen un trabajo es menor hoy, por 70.000 puestos de trabajo, es menor hoy a lo que había un mes antes de la pandemia. Menos costarricenses están trabajando. Tenemos la peor crisis de seguridad de nuestra historia. La cantidad de lista de espera, de gente en listas de espera, se ha aumentado. La cantidad de asentamientos informales de precarios va aumentando en Costa Rica. El acceso a agua potable se está deteriorando. O sea, es que nosotros vemos cualquier indicador económico, de desarrollo social, etcétera, y vemos que ha habido retrocesos importantes. Y por lo tanto, es claro que el país no puede seguir igual. Pero bueno, lo peor no es tanto esos retrocesos en indicadores. Eso se puede revertir. Se puede revertir con buenas políticas. Lo más tenebroso de todo es esa polarización y ese odio. Algo que nosotros tenemos muchos años de no ver en Costa Rica. Y que eso sí es más difícil de revertir, eso es más difícil de sanar. ¿Por qué le preocupa el tema de la polarización en el país, Juan Carlos? No conozco, don Edgar, y yo soy experto en relaciones internacionales. No conozco un solo país en el mundo
que haya salido adelante a través de la polarización y la división. No conozco. Y si quiere me traen uno para estudiarlo, pero yo no conozco. Y esto, una vez que el tribalismo se instaura en un país, una vez en cuando la gente se deja de escuchar, dependiendo de qué bando, en qué bando estén, pues es muy difícil ponerse de acuerdo. Es muy difícil sacar adelante acuerdos. Ya la discusión no gira en torno a los temas, ya no gira en torno a si debemos de hacer X o Y, gira en torno a quién está proponiendo X o Y. Y si X o Y viene de tal bando, entonces ya yo voy a estar en contra. Eso me parece peligrosísimo. Y no solo estoy hablando aquí del fenómeno del presidente, no solo estoy hablando del chavismo, también del otro lado hay gente que odia tanto al presidente que cosas que se proponen en este gobierno que son necesarias para el país, como jornadas flexibles, como la apertura del mercado eléctrico, entre otras, se oponen a esas cosas, porque vienen de zapote. Entonces, así es muy difícil avanzar. Ya no es una cuestión de que vamos a discutir las reformas, vamos a discutir pues, las políticas por sus méritos, sino por quién las propone. Y eso, yo creo que una vez que se instaura esa dinámica, es muy difícil sacar el país adelante. ¿Qué ve usted en riesgo? ¿Qué ve usted en amenaza en este momento en el sistema institucional de Costa Rica dentro de ese contexto que usted acaba de plantear? Bueno, en este momento las cartas están sobre la mesa. Yo creo que tenemos la elección más consecuente, más importante de nuestras vidas, no solo por todos los temas que se están jugando. De nuevo, seguridad, educación, empleo, salud, infraestructura, entre otros, sino por esta tentación populista que está calando dentro de tanto costarricense. Ya yo he visto esta película, don Edgar, el pueblo cansado, el pueblo obstinado, el pueblo cabreado, con una clase política que no le respondía, una clase política que estaba divorciada de sus necesidades, una institucionalidad que le estaba fallando. Y de repente llega la figura de afuera, que no proviene de esa clase política, llega una figura de afuera y dice, mira, denme poder, denme un cheque en blanco y yo quito a todos esos y yo les doy a ustedes el país que ustedes merecen. Y bueno, claro, ya hemos visto esa película ya y la gente cae, se va de bruces y le da un cheque en blanco a esa persona y poco después ven que esa persona simplemente no se quiere ir del poder. Esa persona llegó para servirse a sí mismo y para seguir a y servir a su camarilla. Y eso es lo que está pasando en Costa Rica. Tenemos un presidente que no se puede reelegir, gracias a Dios, gracias a la Constitución, pero que claramente tiene un proyecto de continuismo a través de su candidata Laura Fernández. Ya Laura Fernández dice que Rodrigo Chávez será el ministro de la presidencia. Él va a ser el que va a seguir tomando las decisiones en el Poder Ejecutivo. Va a seguir gozando de inmunidad para no responder a las casi 100 causas penales que se le han abierto. Y bueno, lo que dicen es, no pudimos hacer absolutamente nada, no porque seamos inútiles, que lo son, no porque no hayamos querido proponer nada, que tampoco lo propusieron mucho, como el caso de la ministra de Educación, que abiertamente le dijo que no le dio la gana presentar su supuesta ruta de la educación, sino porque dicen, queremos poder absoluto. Si no tenemos poder del poder legislativo primero, pero lo han dejado muy claro, luego van por las Cortes, luego van por la Contraloría, luego van por el Tribunal Supremo de Elecciones, luego van por los medios de comunicación. Lo han dicho explícitamente. Han dicho que quieren una constituyente, han dicho que quieren reelección indefinida. O sea, no, las señales no pueden ser más claras. Y ese proyecto es el que me preocupa. Y me preocupa ver a un segmento nada despreciable del electorado tentado por ese proyecto político. Algunos diciendo, mira, no es tan grave, nosotros no vamos por el mismo camino que han seguido otros países de la región. Y otros que dicen, sí queremos ir por ese camino, sí queremos darle poder absoluto al presidente y a su gente, porque eso es lo que este país necesita. Pues bueno, yo espero que Costa Rica sí sea un ejemplo de un país que escarmiente en cabeza ajena. Esas señales que usted ha mencionado con énfasis en esta conversación con puro periodismo
con Juan Carlos Hidalgo, candidato presidencial del Partido Unidad Social Cristiano, esas señales hacia dónde conducirían a Costa Rica. Bueno, conducirían hacia la consolidación de un proyecto autoritario en Costa Rica, que hubiera resultado impensable hace años, pero que vamos hacia allá, vamos hacia allá. Y vemos las pruebas, los ataques al Tribunal Supremo de Elecciones, los ataques hacia la independencia del Poder Judicial, que el Poder Judicial necesita reformas, eso estamos clarísimos. El Poder Judicial no le está respondiendo a las necesidades de los costarricenses, no hay justicia pronta y cumplida en Costa Rica. Y se requieren reformas y los magistrados tienen que poner de su parte en esa dirección. Pero lo que está proponiendo el chavismo no es eso. El chavismo está proponiendo la captura de ese poder de la República. Lo que está en juego es la independencia de la prensa. Vea, don Edgar, yo empecé apoyando este gobierno. Cuando este gobierno arrancó, yo era de esos costarricenses que decía que el gobierno pintaba bien. Me gustaron los nombramientos, algunos de ellos amigos en ministerios, gente que conozco, gente con la que yo tenía una buena impresión. Me gustaban los primeros anuncios, temas como 5G, temas como el aguacate, en fin, se tomaron decisiones que yo consideraba que eran bastante buenas al principio. Pero luego vino el primer cañonazo que me hizo ver que esta cuestión no iba por donde yo quería que fuera, y fue el cierre del Parque Viva. Y ahí yo vi efectivamente a un presidente con toda la intención de instrumentalizar el aparato público, instrumentalizar las instituciones para empezar a atacar a los medios de comunicación y a los autopercibidos enemigos del presidente. Y en los últimos años esa tendencia se ha radicalizado. Vemos hace poco incluso el tema de un proyecto de ley que andaba ahí por el oficialista presentado por el gobierno, que pretendía darle el poder al Ministerio de Economía para poder cerrar bancos. O sea, le da facultades policiales al Ministerio de Economía para que el Ministerio de Economía, sin necesidad pues, de pasar por las cortes, pudiera cerrar un banco. Bueno, eso es terrible. Hay un esfuerzo clarísimo por parte del Poder Ejecutivo para capturar el sistema financiero nacional. Lo hemos visto con el Banco Nacional, lo hemos visto con otras instituciones, lo hemos visto con los ataques que han hecho a el BCT, que es el único banco que financia partidos políticos aquí. Y no es ninguna casualidad esos ataques al BCT. Lo hemos visto con el amedrentamiento a figuras públicas, seguimiento a diputados. Todo eso está pasando en nuestro país. Entonces yo creo que las señales son bastante claras. Este país puede caer en un proyecto político autoritario, un proyecto político de amedrentamiento, donde la gente ya se tiene que volver a ver sobre el hombro para garantizarse que no lo están escuchando, donde la gente ya teme hablar por teléfono. Eso está pasando ya en Costa Rica y creo yo que es algo que debemos de cortar de raíz, porque una vez que se arranca en esa dirección es muy difícil hacer un giro de 180 grados. ¿Cómo puede Costa Rica en este momento evitar un desenlace tan negativo como ese que usted está presentando para su vivencia institucional? Bueno, tenemos las elecciones y esta es la mejor manera de frenar esto en seco. Si existe allá una cantidad, una masa crítica de costarricenses que estamos preocupados por la dirección en que nos lleva este proyecto político del presidente Rodrigo Chávez, tenemos que actuar en consecuencia. Yo hubiera deseado, don Edgar, yo hubiera deseado que hubiese habido la madurez política de ciertos actores para buscar acuerdos políticos y haber ido en una coalición, por ejemplo, por lo menos los partidos políticos que tenemos una visión similar en cuanto al rol del Estado en la economía, al rol de la empresa privada, al rol que tiene que jugar la sociedad civil. Yo hubiera deseado que hubiese habido un frente común un poco más amplio, pero lamentablemente no existió esa madurez política. Lamentablemente tenemos una gran dispersión de partidos políticos y de candidaturas, más que la vez pasada, más que hace 4 años. Pero tenemos una elección y los costarricenses ojalá puedan discernir de una manera bastante madura cuál opción es la más correcta, cuál es la opción en la que tienen las mejores chances de poder detener el proyecto político de Rodrigo Chávez. Esta es la oportunidad que tenemos. Si fallamos, creo que lo vamos a lamentar en el futuro.
Pero a pesar de esa estridencia, a pesar de ese sesgo autoritario, a pesar de la conducta presidencial tan alejada de la idiosincrasia costarricense, como usted mencionaba, al fomentar una polarización inédita en la historia reciente del país, el mandatario sigue con un respaldo en la ciudadanía que llama a sorpresa a casi 4 años de gestión. Así es, y eso es producto de este fenómeno que conocemos alrededor del mundo, que es el populismo. El populismo empieza siendo popular. Lo hemos visto en Estados Unidos, lo hemos visto en el Reino Unido, lo hemos visto en Francia. No es un fenómeno exclusivo de América Latina. Por supuesto que nosotros somos más avesados en el fenómeno del populismo, pero el populismo siempre empieza popular. Luego, cuando la ciudadanía despierta y empieza a darse cuenta que le han estado vendiendo humo todo este tiempo, cuando la ciudadanía despierta y se da cuenta que sus problemas no han sido solucionados y quiere cambiar de curso, quiere cambiar de gobernante, se da cuenta que ya no es tan fácil. Se da cuenta que la institucionalidad ha sido capturada, se da cuenta que ya no hay autoridades electorales independientes, se da cuenta que el Poder Judicial ya está al servicio del Poder Ejecutivo, se da cuenta que el Poder Legislativo está pintado en la pared, se da cuenta que órganos como la policía sirven más bien para reprimir la disidencia y perseguir a la gente en lugar de cuidarlos de los criminales. Se da cuenta que los medios de comunicación se silenciaron y ahora solo le cantan loas al poder. Todo esto es lo que ocurre una vez que la gente despierta y se da cuenta que lo que le vendieron no era otra cosa que humo. Entonces, por eso repito, ojalá que Costa Rica sea el país que escarmiente en cabeza ajena. Lamentablemente hemos visto que esa no es la tendencia. Lo hemos visto en otras naciones, incluso que han tenido países que han caído en la tentación populista y después ellos despuesito van directo en ella. Pero yo espero que nosotros, siendo la democracia más antigua de América Latina, tengamos esa madurez, tengamos esa capacidad de identificar el peligro de lo que estamos lidiando ahora. De sus palabras le interpreto, don Juan Carlos Hidalgo, candidato presidencial del Partido Unidad Social Cristiana de Costa Rica, que el país estaría abocándose a una elección clave en su historia. Es una elección clave en nuestra historia. Es probablemente la elección más consecuente, más importante en décadas. Eh, Y yo creo que los políticos siempre lo dicen cada 4 años. Cada vez que están participando en una elección, dicen, bueno, esta va a ser la más importante de nuestras vidas. Pero dado la situación en la que se encuentra el país, el estado de la amenaza existencial que vivimos, don Edgar, con el tema del narcotráfico, con el tema del crimen organizado transnacional, esta no es la crisis de seguridad de hace 35 años, cuando eran chapulines atormentando los bajos de Monumental. Ya desearía yo que esa fuera la crisis de seguridad que tenemos. Tenemos una crisis de seguridad donde el crimen organizado transnacional está infiltrando todo el aparato público costarricense, toda la sociedad misma, hasta equipos de fútbol, iglesias, etcétera. Estamos enfrentando una crisis educativa que incluso si empezamos a trabajar en el próximo gobierno para revertirla, va a requerir décadas de poder paliar todo el daño que se le ha hecho al sistema educativo costarricense en los últimos 10, 15 años. Estamos con una caja costarricense de Seguro Social que está haciendo tic-tac, tic-tac, como le gusta decir a los seguidores del presidente, con una bomba de tiempo en el sistema de pensiones, que con el tema de las listas de espera que sigue agravándose. En fin, ya todo eso es suficientemente importante. Ya todo eso lo haría una de las elecciones más importantes de nuestra historia. Pero a eso, como digo, sumémosle el peligro del rumbo que lleva Costa Rica en su sistema político, en la discusión política y en esa tentación autoritaria, populista autoritaria, en la que parecen estar encaminados muchos de nuestros compatriotas. Puroperiodismo.com desde San José, Costa Rica, en esta conversación con Juan Carlos Hidalgo, candidato presidencial del Partido Unidad Social Cristiana, a escasos 4 meses de ir a las urnas del país, elecciones nacionales, para elegir presidente, vicepresidentes y 57 diputados. Conversamos en esta oportunidad en una semana en la que el Partido Unidad Social Cristiano ha estado particularmente en el ojo de la mira pública tras una decisión que usted mismo vetó de previo en cuanto a la decisión de
si se desaforaba o no al presidente de la República con respecto al caso de acusación que le planteó la Fiscalía General con el alegado cuestionamiento a manejos de fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica. Resultado final de la votación, una mayoría insuficiente de 34 diputados no fue posible para que se aprobara el desafuero presidencial. 21 diputados, contando oficialistas, el Partido Evangélico Nueva República, un independiente y uno del Partido Liberación, sumaron junto a 5 diputados del Partido Unidad Social Cristiana para vetar ese desafuero. ¿Qué le parece la decisión de la Asamblea Legislativa de no desaforar al presidente de la República? Lamentable, lamentable. Nuestro Estado de Derecho se basa en un principio fundamental. Nadie debe estar por encima de la ley y ningún fuero de inmunidad debe proteger a políticos cuestionados, más cuando se trata de crímenes comunes, como es la concusión, que es el delito por el cual la Fiscalía está acusando al presidente de la República. Se siguió todo el proceso institucional, que fue primero una denuncia de la Fiscalía, luego una solicitud de levantamiento de la inmunidad, luego un proceso de liberación en la Corte Plena, que le pasó esto a la Asamblea Legislativa, la instauración de una comisión legislativa especial que dictaminó que había suficientes elementos para levantarle la inmunidad al presidente de la República. Una decisión inédita en nuestra historia, la primera vez que desde que tenemos esta constitución hemos tenido que enfrentar esta disyuntiva. Yo lo dejé muy claro ante mis partidarios, lo dejé muy claro ante la fracción legislativa de la Unidad Social Cristiana. Había que votar por el levantamiento de la inmunidad. No puede ser que cubramos, que seamos cómplices de cubrir a un presidente que no quiere darle la cara a la justicia. Y me parece lamentable que al final de cuentas no se hayan recabado los votos. Pero me queda la satisfacción de que la institucionalidad del Partido Unidad Social Cristiana, la Asamblea Nacional, que es la autoridad máxima, votó abrumadoramente a favor de solicitar a la fracción el levantamiento de la inmunidad, una votación que fue 77 votos a favor contra 2 en contra y 6 abstenciones. El Comité Ejecutivo Nacional también se pronunció al respecto, el Comité Ejecutivo Nacional de Juventud también, y yo como candidato presidencial. Creo yo que la posición del Partido Unidad Social Cristiana quedó definida y lamentablemente 4 diputados, 5 diputados se salieron de esa línea y ellos tendrán que responderle, ya yo los suspendí de mi campaña, y ellos tendrán que responderle a los órganos internos del partido por la decisión que tomaron. ¿Cómo entender ese acto de estos diputados, pese al llamado suyo, pese a la decisión de la Asamblea Nacional del Partido, en las horas previas a la discusión legislativa? Deslealtad, ambición, acomodo. ¿Cómo entender lo que pasó, señor candidato presidencial? Ellos tienen que responder. La Asamblea Nacional del partido, de acuerdo al artículo 20 de nuestro estatuto, es la máxima autoridad del Partido Unidad Social Cristiana y sus decisiones son de acatamiento obligatorio para el partido. Así lo dice nuestro estatuto el artículo 20 de nuestro estatuto. De tal forma que el pronunciamiento de la Asamblea este domingo no era un saludo a la bandera, no era una recomendación, era una solicitud expresa y los diputados decidieron poner su simpatía del presidente Chávez por encima de lo que decía su propio partido. Yo lo dije en mi discurso del domingo, es un tiempo de definiciones, no es el tiempo ya de jugar a doble banda. Es un tiempo de decir dónde están parados. ¿Están con Chávez o están con el Partido de Unidad Social Cristiana? Y la decisión está ahí y bueno, ya ahora hay que apechugar y nosotros estamos dispuestos a pasar la página. Ya yo tomé la decisión de separar a estos diputados de mi campaña y pienso enfocarme en ahora, como usted bien señaló al inicio, 1 de octubre, arranque oficial de la campaña presidencial. Tenemos excelentes propuestas para el país, tenemos gran equipo, vamos a recorrer todo este país de nuevo, ya he visitado 80 de 84 cantones, entonces estoy muy emocionado de poder fajarme en los próximos meses para llevarle este mensaje a los costarricenses y tratar de ganarme la confianza de ellos de cara al 1 de febrero, ¿Descarta reintegrar estos diputados a la campaña? por completo. ¿Por qué? Ya la decisión está tomada, ¿no? Ellos tuvieron, y yo creo que fui bastante contundente previo
a la decisión que ellos tomaron de que era un tiempo de definiciones. Y lo dije en mi discurso. Quienes quieren seguir por esa senda, aquí no hacen falta. Yo no los necesito, el partido no los necesita y no serán parte de un gobierno social cristiano. Una de ellas dijo que habría que darle tiempo a que las aguas bajaran y habló hasta de un cafecito con usted. Sí, doña Melina Hoy, una gran amiga, a quien quiero mucho, a quien estimo mucho, y quiero dejar claro que esto no es una cuestión de amistades, esto no es una cuestión de cariños personales. Yo a Melina la quiero muchísimo, pero es una decisión política. Hay que dejar de lado el amiguismo, hay que dejar de lado esas afecciones y tomar decisiones con responsabilidad de cara al partido y de cara al país. Y eso es lo que yo he hecho. Los costarricenses merecen tener claro dónde está parado el Partido de Unidad Social Cristiana con respecto a este proyecto político del presidente Chávez, don Edgar. ¿Somos un partido chavista o no somos un partido chavista? ¿Somos furgón de cola del proyecto autoritario de Rodrigo Chávez o no lo somos? Eso es clarísimo y así lo dije en el discurso. Este no era un voto cualquiera, don Edgar. Este no era votar un silencio, un minuto de silencio. Este no era votar la donación de un terreno a la municipalidad de Bagaces. Este era el voto más importante que esta Asamblea Legislativa ha emitido en décadas. Y para el Partido Unidad Social Cristiana era un voto fundamental, porque necesitamos dejarle claro a los costarricenses dónde estamos parados. Y es por eso que más allá de la amistad, más allá del cariño personal que yo tengo con algunos de los diputados, la decisión la tomé y es irreversible. ¿Cree usted que esta decisión de estos cuatro diputados le pasará factura al PUS el 1 de febrero de 2026? Yo espero que no, yo espero que no. Yo creo que los costarricenses agradecen las definiciones. De hecho, he recibido muchísimos mensajes en los últimos días de gente diciendo que veían con muy buenos ojos la decisión que yo tomé, que era hora de que el Partido Unidad Social Cristiana se amarrara la faja en cuanto a la posición que tiene, en cuanto a este proyecto político. Nuevamente, no podemos ser ambivalentes, no podemos jugar a doble banda. Los costarricenses merecen saber exactamente dónde estamos parados. Y por mucho tiempo había mucha confusión en cuanto a la actitud del Partido Unidad Social Cristiana con respecto al chavismo. Pues bueno, esta era la decisión parteaguas, ya se tomó. Y por lo tanto, yo creo que más bien los costarricenses van a apreciar que haya una definición, que haya un rumbo definido, que sepan dónde estoy yo parado como candidato presidencial y dónde voy a estar parado a partir del 8 de mayo cuando sea presidente. De su experiencia, ¿cree usted que estos diputados fueron parte de una maniobra política del oficialismo? No sé, no sé, habrá que preguntarle a ellos. Yo lo que sé es que el Partido Unidad Social Cristiana se pronunció de manera contundente a través de su Asamblea Nacional y que había que respetar ese acuerdo. Había que respetarlo como lo demandan nuestros estatutos. Puroperiodismo.com en conversación en esta oportunidad con Juan Carlos Hidalgo, candidato presidencial del Partido Unidad Social Cristiana, a las puertas del inicio de la campaña formal, a las puertas del anuncio por parte del Tribunal Supremo de Elecciones de arranque de la campaña que rematará el domingo 1 de febrero con las elecciones presidenciales y legislativas en San José, en Costa Rica. Don Juan Carlos, conversábamos al inicio sobre sus expectativas, sobre sus áreas clave de preocupación, de atención, y uno se pregunta, en un eventual gobierno suyo, ¿cuáles serían medidas esenciales de arranque para tratar de enrumbar de nuevo el país por sendas dentro de la normalidad esperada luego de este periodo que usted ha venido analizando de manera tan crítica? Bueno, necesitamos recuperar el tema de la seguridad. Esa es la principal prioridad. Sin seguridad no hay nada. Sin seguridad no hay salud. Sin seguridad no hay educación. Sin seguridad no hay empleo. Sin seguridad no hay inversión. Sin seguridad no hay crecimiento económico. Sin seguridad no hay generación de riqueza. Sin seguridad no hay prosperidad. Necesitamos enfocarnos decididamente en recuperar la paz y tranquilidad de las familias costarricenses. Y para eso estamos planteando una serie de medidas que van al meollo del asunto, que es el hecho de que Costa Rica se ha convertido en el principal punto de exportación de cocaína a Europa. Ese es el gran atractivo que tiene
en este momento Costa Rica para el crimen organizado transnacional. Si nosotros lidiamos con eso y logramos elevarle los costos a a las bandas criminales que están haciendo negocios en nuestro país, se van a ir a otra parte. Así es como funciona este negocio del narcotráfico. Se van a otra parte y ya entonces podremos reducir el nivel de amenaza que tenemos y enfrentarlo con recursos propios, que es lo que nosotros estamos planteando. La otra tema es la educación. Para mí esas son las dos grandes prioridades, seguridad y educación. Necesitamos una cruzada nacional por la lectoescritura, que es lo que estamos planteando. Doña Abril Gordienco, que es la primer lugar en la papeleta de diputados por San José, elaboró nuestro plan de gobierno en materia de educación y eso es una de las propuestas estandarte, volcar a todo el país, no solo al Ministerio de Educación Pública, sino también a la empresa privada, a las asociaciones civiles, a las ONGs, a las universidades, a las municipalidades, a las iglesias, todo un esfuerzo nacional porque en los próximos 3 años volvamos a enseñarle a leer, escribir a los niños, que de eso estamos fallando. El informe del Estado de la Educación revela que un joven de noveno año tiene un nivel de comprensión de lectura propio de lo que se esperaría de un niño de tercer grado. Algo terrible. Entonces tenemos que empezar por lo más básico, que es volver a enseñar a leer y escribir. Y eso es una de las propuestas que estamos planteando junto con una reforma educativa que tendría que ir a la Asamblea Legislativa. Estamos planteando también el tema de cómo hacemos para generar empleo emparejando la cancha, dándole oportunidades a la gente que no pudo terminar la secundaria. Y recordemos que el 70% de los mayores de 25 años en este país no terminaron secundaria y quedan fuera del mercado laboral, quedan excluidos del mercado laboral y condenados a la informalidad o el desempleo debido a las altísimas cargas sociales que hay en Costa Rica, que son de las más altas del mundo. Bueno, estamos planteando como primer proyecto de ley que voy a enviar a la Asamblea Legislativa una reforma para reducir las cargas sociales en línea con la recomendación que nos hace la OCDE. También en los próximos 4 años vamos a impulsar la universalización del cuidado infantil. En este momento, la disparidad, la brecha que existe entre las oportunidades de empleo para hombres y mujeres es enorme. Son 27 puntos porcentuales la diferencia de la tasa de participación laboral entre hombres y mujeres. Y la gran mayoría de las mujeres que no están trabajando dicen que no lo puede hacer porque tienen que encargarse del cuidado, principalmente de niños, pero cada vez más de adultos mayores o personas con discapacidad en sus familias. Nosotros vamos a impulsar como la gran reforma social de los próximos años la universalización del cuidado infantil, empezando por las mujeres en condición de pobreza y las mujeres en condición de vulnerabilidad. Necesitamos reactivar la economía mediante infraestructura, inversión, fuerte inversión, apuesta por alianzas público-privadas. Desde 1998, don Edgar, que se aprobó la ley de concesiones, únicamente 5 proyectos han sido concesionados en Costa Rica. Entonces necesitamos revisar esa ley, necesitamos crear una Agencia Nacional de Infraestructura profesionalizada que prepare con toda la calidad los carteles de licitación y necesitamos una reforma para que los fondos de pensiones privados puedan invertir en infraestructura en Costa Rica, como ocurre en todo el mundo, pero no ocurre acá. Ahí tenemos fondos de pensiones bastante maduros con 25 años de existencia que cuentan con miles de millones de dólares en recursos que pueden ser invertidos en aeropuertos, en carreteras, en caminos, en escuelas, en hospitales, en acueductos y alcantarillados y atender ese déficit de infraestructura que tenemos que, de acuerdo al colegio, a la Cámara de la Construcción, alcanza los 100.000 millones de dólares, más de la producción total de la economía en un año. En fin, todos estos temas, como usted puede ver, los tenemos muy bien identificados y tenemos propuestas que son ambiciosas, pero realistas, propuestas serias, propuestas pensadas, propuestas que se basan en ejemplos exitosos de otros países, porque yo, que vengo de vivir en el extranjero, siempre he insistido, no inventemos la rueda, no nos quememos el coco inventando el agua tibia. Veamos qué ha funcionado en otros países, tratemos de copiar lo bueno de otras latitudes e incorporémoslo a la realidad nacional para poder tener un país moderno, un país próspero, un país seguro y con servicios públicos de calidad. Ante la errática política comercial de Estados Unidos, escribía usted recientemente, la única alternativa que tenemos es redoblar la apuesta por hacer nuestra economía más competitiva.
¿Cómo visualiza usted las relaciones del país, no solo políticas, sino particularmente comerciales, con el segundo mandato Trump dentro de todo este oleaje arancelario con que arrancó este segundo periodo norteamericano? Bueno, por supuesto que a mí me duele muchísimo el giro que ha dado la política comercial de Estados Unidos. Creo que es una política contraproducente para los intereses de Estados Unidos y de los estadounidenses. Y lo veremos en un aumento en el costo de la vida en ese país, pérdida de empleos, desaceleración económica, entre otros. Pero bueno, es a los estadounidenses los que les tocará definir el rumbo de su país en las urnas. Lo que nosotros tenemos que hacer acá es cómo nos preparamos para esta realidad. Tenemos que estar cerca de Estados Unidos. La relación con Estados Unidos es irrenunciable. Son nuestro aliado, son nuestro amigo y son nuestro socio. Y bueno, ya sabemos los números. Es el principal destino de nuestras exportaciones. Es el principal fuente de turismo y de inversión. Y bueno, no podemos variar, no podemos replantear nuestra relación con Estados Unidos a partir de ocupa temporalmente la Casa Blanca. Vamos a trabajar con la administración Trump en aquellas áreas en donde podamos conseguir puntos de acuerdo, especialmente en el tema de la seguridad. Trataremos de hacerle ver a la administración Trump la importancia estratégica de Costa Rica como un país estable, como un país que necesita ser ejemplo de prosperidad en América Central. Y por supuesto que trabajaremos a lo interno por diversificar mercados, redoblar la apuesta por Europa, donde tenemos muy buena relación con partidos políticos que son gobierno allá, la CDU de Alemania, los demócratas cristianos en Suecia, pronto el Partido Popular en España, redoblar la apuesta por nuestra relación comercial con Europa, buscar otros mercados tanto en la región como allende y fomentar la competitividad de nuestra economía, aumentar la resiliencia, haciendo que nuestro mercado sea más dinámico y sea más productivo y por supuesto pueda aguantar cualquier embate en la política comercial de Estados Unidos. 19 años fuera del poder. El Partido de Unidad Social Cristiana creo que está, igual que Liberación Nacional, en un reto de subsistencia, de sobrevivencia, en medio de este convulso escenario tan atomizado en lo electoral. ¿Qué le ofrece esta propuesta suya como candidato presidencial de la unidad al país para que se sienta atraído al país votante, al país elector, para que se sienta atraído en las urnas el próximo domingo 1 de febrero? Que no vamos a hablar de las glorias del pasado, don Edgar. Este partido tiene cosas de las cuales enorgullecerse y yo creo que por mucho tiempo se lo hemos recordado a los costarricenses. La obra histórica del socialcristianismo, la Caja Costarricense de Seguro Social, el Código de Trabajo, la Universidad de Costa Rica, la Ley de Protección al Trabajador, entre muchas otras. Sin embargo, los costarricenses no van a votar por el pasado, van a votar por el presente y el futuro. Y nosotros tenemos que convencer a los costarricenses de que somos la mejor opción para los próximos 4 años. Somos el partido que la tiene clara. Somos el partido que tiene los cuadros para gobernar de una manera seria y responsable. Somos el partido que tiene el mejor plan de gobierno y la mejor visión país. Somos el partido que tiene las propuestas puntuales para hacerle frente a estas crisis. Somos el partido que ha identificado cuáles son las prioridades que ameritan atenderse de entrada una vez que empiece el próximo gobierno. Y somos el partido que quiere todos estos cambios, que quiere un cambio profundo en la manera en que se ha venido haciendo las cosas, quiere transformaciones, porque este partido así lo dice, su carta ideológica, somos el partido para transformar Costa Rica, no somos para simplemente administrar la coyuntura, pero todo lo pensamos lograr a través del respeto a nuestras tradiciones democráticas y republicanas, como lo forjaron nuestros abuelos con mucho sangre, sudor y lágrimas. Este es el partido del centro derecha, es un partido que no apela a los extremos, es un partido que apela a los equilibrios y que quiere sacar adelante el país como lo hizo en el pasado y lo quiere volver a hacer en el futuro. Le interpreto de sus palabras, don Juan Carlos Hidalgo, candidato presidencial del Partido de Unidad Social Cristiana, que el enemigo a vencer en las próximas elecciones, en las urnas, el domingo 1 de febrero, es la propuesta continuista del chavismo. El principal enemigo es el desencanto que tiene la gente hacia el sistema político. Ese desencanto es lo que da paso a esa tentación populista.
Entonces tenemos que volver a hacerle creer a los costarricenses de que es posible un cambio y que ese cambio no se logra quemando la casa, ese cambio no se que logra agarrando a patadas los muebles, ese cambio se logra planteándonos de una manera seria, de una manera responsable, cuáles son las reformas, cuáles son los cambios puntuales que queremos hacer en las políticas públicas de este país. Hacia allá vamos, eso es lo que queremos. Pero sí, yo no quiero hablar de enemigos. Ningún costarricense es enemigo. Tenemos que dejar atrás esa retórica. El enemigo es la polarización, el enemigo es el odio y el desencanto que existe por el sistema político que tenemos, que es un sistema político que por supuesto que hay que cambiarle muchas cosas, pero que destaca a nivel mundial por ser una democracia consolidada. Yo no me canso de repetir, don Edgar, que si yo hubiera nacido 100 kilómetros más al norte donde nací, no sería candidato presidencial en este momento, probablemente sería un exiliado político. Llegamos así al cierre de esta conversación con el candidato presidencial del Partido de Unidad Social Cristiana, Juan Carlos Hidalgo. Ha conversado ampliamente sobre sus expectativas de campaña y otros episodios en el proceso de este movimiento electoral que se vive en Costa Rica con miras a las elecciones del domingo 1 de febrero de 2026. Si le queda algún punto en el tintero que desee finalmente compartir con la audiencia, bienvenido, don Juan Carlos. No, don Edgar, nada más enfatizarte que la campaña arranca oficialmente el próximo miércoles 1 de octubre. Son 4 meses que van a ser muy intensos, donde habrá mucha bulla, muchos candidatos, muchas propuestas, muchos debates, muchos foros. Yo lo que le pido a los costarricenses es que me ponga la atención a nuestras propuestas, ponga la atención a nuestro equipo, ponga la atención a la visión que le estamos planteando a los costarricenses y tome la mejor decisión pensando en el futuro de este país el próximo 1 de febrero. Desde San José, Costa Rica, hemos presentado una entrevista con Juan Carlos Hidalgo, candidato presidencial del Partido de Unidad Social Cristiana. Esta entrevista está en la red Zoom Facebook Live, ha sido transmitida en vivo, estará pronto en X, en Instagram, nuestro canal YouTube y los principales referentes. Usted los hallará en nuestro sitio puroperiodismo.com. Estas y otras conversaciones las puede seguir permanentemente desde nuestro sitio puroperiodismo.com. Le agradezco a don Juan Carlos el tiempo, el espacio, sus valiosas reflexiones y nos encontramos en una próxima oportunidad. Le saludó Edgar Fonseca, editor. Muchas gracias.